con todos vosotros Visión Global Televisión. La Antártida, el misterio más oculto para la humanidad. Comenzar a hablar de la Antártida, sin lugar a dudas, son palabras mayores, si nos referimos a lo que en realidad fue en la antigüedad y lo que es a día de hoy. Un lugar aparentemente inhóspito, solitario, y aunque enormemente hermoso, terriblemente peligroso, como nos lo muestran a la sociedad, los medios hablan poco, y si lo hacen es sobre ciertas criaturas o seres que la habitan o de los estudios geográficos y climáticos de la zona, todo mostrado como un lugar protegido por todas las naciones, que mira por donde se han puesto de acuerdo en eso. Y a pesar de que existen miles y miles de guerras y abusos de unos pueblos sobre otros, ahí nadie ha pinchado la bandera de este pedazo es mío, solo algunas zonas en los extrarradios de los países colindantes, pero no existe una hegemonía clara de ningún país, estado o pueblo que se atribuya su propiedad. Algo realmente extraño después de ver cómo se matan por un pedazo de tierra para extraer su riqueza diezmando a poblaciones, tanto indígenas como pueblos más civilizados, da igual. Aunque sea un lugar provisto de la tan afamada democracia, si existen intereses, se manipula para obtener el poder, es innegable que esto ha funcionado así durante siglos. Pero, curiosamente en la Antártida, no ocurre. Son todos colaborativos, todos hacen sus investigaciones, lo cuidan, no contaminan, son todo un ejemplo a seguir, vamos, Naturatini, en fin, muy pero que muy llamativo. Cabe preguntar qué cosa es lo que hace que eso ocurra en esa zona inmensa. La Antártida se ubica casi en su totalidad por debajo del Círculo Polar Antártico, en el hemisferio sur. Su área total cubre unos 14 millones de kilómetros cuadrados. Es el cuarto continente más grande, supera a Oceanía y Europa, siendo unas 1.3 veces más grande que esta y casi 15 veces el tamaño de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de que hablamos 15 veces más grande que Estados Unidos? Entendemos pues el enorme continente que tenemos delante y que nadie en absoluto de este mundo de explotadores se interese y además ni lo intenta. Curioso, ¿verdad? Bien, este es el punto inicial para saber y contextualizar lo que vamos a hablar. Comprendo que este artículo se va a salir de madre con el terraplanismo, pero han de entender que la verdad es lo que exponemos y no las tendencias ideológicas de la CIA. Nos vamos a centrar en el contexto de lo que venimos a exponer y dejamos ese detalle de lado para más adelante quizás. Hagamos preguntas. ¿Por qué las auroras boreales se manifiestan cerca de los polos? ¿Por qué la Antártida tiene su hermana gemela, el Polo Norte, que prácticamente es lo mismo? ¿Por qué el agua al caer por un grifo en un polo gira en un sentido y en el otro a la inversa? ¿Por qué no se puede volar cerca de estos lugares? Está prohibido. ¿Por qué hay tan poca información de las expediciones que han habido y han sido muchas? ¿Por qué en los polos las agujas se vuelven locas cuando se encuentran cerca del polo geográfico y marcan el norte magnético en el cielo? Pueden hablar con marinos experimentados sobre estos efectos. ¿Por qué muchas aves migran hacia el interior si es un lugar inhóspito? ¿Por qué? Porque hay demasiados porqués. A grandes rasgos tenemos una cantidad de ritos increíbles de gente que se ha adentrado en su interior. ¿Por qué Google tiene pixelado las zonas polares? Y la Antártida muchísimo más, un enorme píxel redondo que no permite ver lo que hay debajo. La disculpa que ni siquiera los satélites pueden circular sobre esos polos, incluso en la estratosfera. Sorprendente, ¿no? Demasiadas incógnitas sobre la mesa, así que uno puede investigar, escuchar, y ver y aprender, y con muchos años ir acumulando información, para finalmente hacerse una ligera idea de lo que puede haber y de lo que ocurre. Tengamos en cuenta que cualquier diseño o constructo que transforme esto, solo es parte de la ocultación y transversación de la realidad y lo evidente.
Nuestros ancestros no eran tontos como algunos se cree, y existe la evidencia en casi todos los ritos mitológicos, como incluso en los libros sagrados. Solo hay que saber leer para entender y ver. Por eso es tan difícil hablar de la Antártida sin conocimiento previo de otras cosas para saber en realidad qué es y qué es lo que ocurrió. ¿Por qué se congeló? ¿Y si se congeló? Porque en otro tiempo no tenía ni una gota de hielo, y era un lugar muy próspero y lleno de cultivos, pero seguía siendo algo más. Muchos ya sabéis cosas, y otros estáis llegando ahora, otros les han leído el libro al revés. Pero para entender esto, vamos a tomar algunos de los datos y las personas que han aportado conocimientos al respecto, y más tarde haremos la explicación geológica, atmosférica, de la terraformación. Tenemos que entender que la Antártida está relacionada directamente con Agartha, pues esta tierra tiene una forma muy particular en la zona polar, geográfica, que no magnética, ojo con eso. Los desplazamientos geográficos continentales desde Pangea tienen una relación directa con todo el proceso de giro de las masas continentales, sobre todo en lo que a las aguas se refiere, porque éstas han venido de algún lado. El agua no nace de la nada, sabemos que es una composición de oxígeno e hidrógeno, pero las características para que se materialice es otra cosa, sobre todo en semejante cantidad. Tengamos en cuenta que nuestro planeta el 70% está cubierto de agua, no es todo. Agua, solo es una porción, pues debajo existe tierra. Seguro que en más de una ocasión te has preguntado cuánta agua hay en el planeta Tierra. Los mares y océanos apenas representan el 0,023% de la masa total de la Tierra, aunque el 70% de la superficie está cubierta de agua. Desde el espacio, cualquier imagen de nuestro planeta muestra una gran masa azul, correspondiente a los mares y océanos. A pesar de que son lo que más destaca, lo cierto es que no son demasiado profundos si los comparamos con el radio del planeta. En 1960, el historiador y profesor estadounidense Charles Hapgood descubrió en la Biblioteca del Congreso un mapa del mundo, publicado en 1531 por el geógrafo francés Horace Finat, que representaba el continente antártico. Ahora la Antártida está cubierta casi en su totalidad por hielo, cuyo mayor espesor alcanza los 4 kilómetros. Todo el contorno de la costa está oculto por plataformas de hielo flotantes. Por lo tanto, los contornos de la masa continental antártica, sin mencionar la topografía de su superficie, solo se pudieron determinar mediante exploración sísmica, que comenzó en 1949 una expedición antártica conjunta sueco-británica. La pregunta sigue siendo, ¿qué civilización creó los mapas pioneros de alta precisión? Es indudable que han existido miles de expediciones. ¿Por qué lo sabemos? Pues muy fácil, por la cantidad de mapas que cada día estamos encontrando. Uno de los más significativos es el de Piri Reis. El famoso mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por el almirante Muiddin Piri Ibn Haji Mehmed, olvidado por siglos, fue redescubierto en 1929 y, desde los años 60, goza de una poco envidiable popularidad. Y no por su irrecusable valor como documento histórico, el cual rara vez se menciona, sino porque se ha convertido en piedra de toque una sucesión sin fin de aserciones paracientíficas. Se le ha relacionado con la Atlántida, con desplazamientos de la corteza terrestre, con el descubrimiento fenicio de América, con una civilización tecnológica perdida de hace 12.000 años, con las pirámides y, cuando no, con alienígenas civilizadores. Por lo visto, con casi cualquier cosa, excepto con las exploraciones geográficas y el desarrollo de la cartografía en los siglos XV y XVI. Lo que no deja de ser paradójico, si se toma en cuenta que fue esa la época en la que vivió el almirante, y no entre los antiguos egipcios ni los míticos atlantes. Sobre el mapa se hacen toda clase de afirmaciones insólitas. Se le presupone una inexplicable precisión, inconcebible para las posibilidades técnicas de un cartógrafo del siglo XVI. También se asevera que muestra rasgos geográficos desconocidos para la fecha en que se dibujó, como la cordillera andina o la Antártida. Todo esto ha creado una frondosa mitología, en la que se hace difícil separar hechos de especulaciones.
A continuación intentaremos dilucidar qué hay de cierto en todo esto. Un almirante llamado Muiddin Piri. Muiddin Piri, conocido por la posteridad como Piri Reis, Reis significa almirante, nació en Gallipoli entre 1465 y 1470. Su tío era Kemal Reis, marino y pirata insigne. Según el doctor Afet Inam, Piri, a los 12 años, inició su carrera bajo la vigilancia de su tío y tomó parte en toda clase de actividades navales. La vida azarosa del mar no le impidió ser un estudioso, pues, al lado de su lengua nativa, conoció también el griego, el italiano, el español y aún el portugués. Por ese tiempo, Kemal ejercía con éxito la piratería por cuenta propia, llegando a comandar una notable fuerza naval. En 1494, Bayacetos decidió alistar bajo su bandera las diversas escuadras piratas que actuaban en el Mediterráneo y Kemal aceptó unirse a la flota imperial. Piri recibió el mando de varias naves, destacándose en la guerra contra Venecia entre 1500 y 1502, al final de la cual ascendió a almirante. En el curso de esta campaña la escuadra de Kemal Reis capturó 7 naves cristianas en las costas de Valencia. Se cree que en esa ocasión cayó en poder de los turcos un antiguo marino de Cristóbal Colón, del que obtendría Piri un mapa dibujado por este. Tras la muerte de Kemal, en 1510, Piri se retiró a Gallipoli, en donde se dedicó a la elaboración de su primer mapamundi. Volvería a la actividad naval en 1516, en la campaña contra Egipto. De regreso en Gallipoli comenzó a redactar el Kitab y Bariyeh, libro de navegación, que concluiría hacia 1521. En este libro recopila la información pertinente para la navegación a lo largo del Mediterráneo e incluye comentarios sobre los descubrimientos geográficos portugueses y españoles. Ya en el reinado de Suleimani, Piri fue nombrado almirante de los mares Rojo y Arábigo. En 1528 dibujó un segundo mapa del mundo, del que se conserva aún menos que el primero. Las circunstancias de la muerte del almirante fueron trágicas. En el Kitab y Bariyeh había exhortado al sultán a liberar el Índico de la presencia portuguesa. Con más de 80 años de edad, Piri aún comandaba la flota de los mares del sur y un día recibió la orden de atacar las bases de Portugal en el Golfo Pérsico. Según la versión de otro marino turco de la época, Sidi Ali Reis, registrada en su Mirat al-Memalik, espejo de los países, Piri salió de Suez con cerca de 30 barcos. El mal tiempo dispersó la flota tras cruzar el estrecho de Bab y Mandeb, y varios buques se perdieron. Logró tomar Mascat, pero fracasó ante Hormuz y Barkat. Al regresar a Mascat recibió la noticia de que una escuadra portuguesa avanzaba, cerrándole el paso. Sabiendo que sería imposible salvar la flota completa, Piri partió con 3 barcos antes de la llegada de los portugueses, perdiendo uno frente a Bahrein y logrando llegar a Egipto con los otros 2. Poco después el resto de la escuadra recibió la orden de volver a Egipto. Los portugueses interceptaron las 15 galeras turcas en el estrecho de Hormuz, destruyéndolas por completo 2. Al llegar a Egipto, Piri Reis fue hecho prisionero. Al sultán se le informó que había abandonado su flota para salvarse a sí mismo. Se ordenó su ejecución y el almirante fue decapitado en El Cairo en 1554. Su tesoro fue confiscado y llevado a Estambul. En fin, la historia es larga, pero las cosas y las piezas encajan cuando uno va enlazando hilos. Sabemos que Cristóbal Colón era guiado por 2 cosas fundamentales, un mapa y un libro que escondía codiciosamente y que solo lo examinaba en su camarote, y la guía de una estrella curiosamente llamativa, pues le iba indicando el camino. Podríamos hablar de muchos otros y estaríamos relatando miles de cosas y de historias de personas que al fin y al cabo acaban en conclusiones que relacionan a la Antártida. Dando un salto en el tiempo, podemos centrarnos en la edad contemporánea, donde varios actores aparecen de manera llamativa. Por ejemplo, la Sociedad Bril y los nazis, que persiguieron el Santo Grial, la lanza de Longinos, las visitas a la montaña de Montserrat y al Himalaya.
Pero sin lugar a dudas su mayor entusiasmo se encontró en la Antártida, hacia donde enviaron miles de expediciones y una amplia flota de submarinos que jamás encontraron. Lo interesante es que descubrieron algo allí que tomaron como el mayor logro del Tercer Reich: el descubrimiento de lo que pasaron a llamar Nueva Suabia. En alemán, Neues Schwabenland fue el nombre dado por la expedición antártica alemana de 1938 a 1939, Alemania nazi, a una parte de la Antártida ubicada en la tierra de la reina Maud. Debía su nombre al barco de la expedición MS Suevanland, que llevaba el nombre del antiguo estado alemán de Suabia, 1-2. El territorio de unos 600,000 km superíndice 2 se localiza en la costa aproximadamente desde los 12° oeste hasta los 18° este y entre los 70 grados y 75° sur dentro de la tierra de la reina Maud, una reivindicación costera indefinida de Noruega realizada en 1939 a raíz de esta expedición alemana. El área de Nueva Suabia no fue definida exactamente, por lo que otras publicaciones la sitúan desde los 11 grados 30 minutos oeste hasta los 20° este y entre los 69 grados 10 minutos y 76 grados 30 minutos sur. 3. Como muchos otros países, Alemania envió varias expediciones a la Antártida a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Al final del siglo XIX se realizaron expediciones en el Océano Glacial Antártico, las Islas Georgias del Sur, las Kerguelen y Kronstadt. Estos viajes contaban con la estrecha colaboración científica de otros países. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, los alemanes comenzaron a centrar sus intereses en la Antártida propiamente dicha. La expedición de Gauss fue la primera expedición alemana al continente antártico y se llevó a cabo entre 1901 y 1903. Dirigida por el veterano profesor de geología Erich von Drygalski, fue la primera en utilizar un aerostato en la Antártida. También se descubrió y nombró la tierra del emperador Guillermo II. La segunda expedición antártica alemana, 1911 a 1912, dirigida por Wilhelm Fichtner, tenía por objetivo atravesar la Antártida para determinar si era un único continente o se componía de varias islas unidas. No se logró siquiera iniciar el viaje a través de la Antártida, pero la expedición descubrió y nombró la costa de Luitpold y la barrera de hielo de Fichtner. Una flota ballenera salió de Alemania en 1937 y cuando volvió en la primavera de 1938, se elaboró el plan para una tercera expedición a la Antártida. Por fin la expedición a Nueva Suabia, objeto de varias teorías conspirativas durante décadas. La más difundida de ellas postula que luego de la expedición alemana de 1938 a 1939 una enorme base militar fue construida en Nueva Suabia, a donde en 1945 se habrían retirado tropas nazis y militares de alto rango. Base que habría sido buscada infructuosamente por los Estados Unidos y el Reino Unido en secreto durante décadas. Esta teoría sostiene que las tropas nazis sobrevivieron en oasis termales de Nueva Suabia, que le proporcionan energía y calor. Esta teoría ha dado lugar a que frecuentemente se mencione a Nueva Suabia como una reclamación territorial alemana en la Antártida, pero no es claro si existió alguna reivindicación territorial de ese país allí. Fuentes noruegas afirman que Alemania habría anunciado la formación de un sector antártico alemán en agosto de 1939, entre los 4 grados 59 minutos este y los 16 grados 30 minutos este y hasta los 75 grados S9. El grupo nazi, sin embargo, procedió a construir de forma encubierta bases subterráneas secretas masivas en las profundidades del hielo antártico, ver base 211. Continuamente enviaron hombres y material al Polo Sur durante los años de guerra. El gran almirante de la Armada alemana Karl Donitz declaró en 1943: la flota de submarinos alemanes está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un Shangri-La en tierra, una fortaleza inexpugnable. Superada por la maquinaria de guerra industrial de los aliados, la élite nazi tuvo que renunciar a Alemania en 1945 para detener el perpetuo bombardeo de sus civiles. Hay rumores de que Alemania había desarrollado la bomba atómica antes que los aliados, pero Hitler se negó a usar el arma de destrucción masiva contra poblaciones arias enteras.
En cambio, se llegaron a acuerdos clandestinos que permitieron un intercambio de tecnología para el escape seguro de cientos de miles de nazis a América del Sur, o el empleo en la NASA, ver Operación Paperclip. La élite nazi se refugió en su fortaleza antártica. El cuerpo de Hitler nunca fue recuperado y ningún miembro del partido nazi se rindió oficialmente. Es por eso que el secretario de Defensa James Forrestal envió un grupo de trabajo naval para invadir la Antártida, que incluía al almirante Nimitz, el almirante Krasan y el almirante Berg, llamado Operación Igloo. Más de 4.500 tropas militares de los EU, Gran Bretaña y Australia, que consisten en 3 armadas de batalla navales, partieron de 3 ubicaciones separadas en 1946. El barco de mando del almirante Berg, el rompehielos Northwind, lideró el ataque. Consistió en el barco catapulta Pine Island, el destructor Brownsend, el portaaviones Philippine Sea, el submarino estadounidense Senat, 2 buques de apoyo Yankee y Merrick, 2 petroleros Canister y Capacan, el destructor Henderson, un hidroavión Keatok. Berg recibió fondos ilimitados y 8 meses para completar la operación. Fue un baño de sangre. Al regresar deshonrado de una derrota humillante en poco menos de 2 semanas, el almirante Berg afirmó que ahora era necesario que Estados Unidos emprenda acciones defensivas contra los aviones de combate enemigos que vienen de las regiones polares. Los nazis antárticos pudieron desarrollar su nave espacial, Brill, mucho antes que cualquier cosa poseída por los EU. Y derrotaron rápidamente el ataque militar masivo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de las fuerzas aliadas que se retiraron temerosas después de sufrir daños sustanciales y muchas bajas. Los medios controlados por Rothschild/Rockefeller han promovido una narrativa falsa sobre los eventos de la Segunda Guerra Mundial durante los últimos 70 años. Mientras el gobierno de los Estados Unidos continúa suprimiendo esta tecnología de energía libre, Brill, manteniendo el status quo de nuestra economía esclavista globalista basada en el petróleo, los arios separatistas han expandido un enorme programa espacial secreto y no usan /diagonal, necesitan combustibles fósiles, petróleo. Para reforzar el relato tenemos las declaraciones del contraalmirante Richard Evelyn Berg. Winchester, Virginia, 25 de octubre de 1888, Boston, Massachusetts, 11 de marzo de 1957, fue un importante explorador, aviador y contraalmirante estadounidense, especialmente conocido por sus audaces vuelos sobre la Antártida, que permitieron conocer mejor la configuración geográfica del continente helado. Berg había experimentado por primera vez la eficacia de los aviones en la empresa polar de 1925, cuando sobrevoló la isla de Ellesmere partiendo de Groenlandia. El éxito del vuelo le hizo pensar en la posibilidad de alcanzar el Polo Norte por vía aérea y en 1926 realizó el proyecto. El 9 de mayo se elevó sobre Kings Bay, ahora en Guayalesund, Spitsbergen, Svalbard, a bordo de un monoplano Fokker y, junto con el piloto Floyd Bennett, afirmó haber volado sobre el Polo Norte. Esta hazaña le reportó gran renombre y le sirvió para recibir financiación para sus vuelos sobre el Polo Sur. Sin embargo, ya desde 1926 y hasta la actualidad se han expresado dudas sobre si Berg efectivamente sobrevoló el Polo Norte. En 1996, estas dudas se confirmaron cuando se encontró su diario de vuelo. El diario mostró que las anotaciones del sextante habían sido borradas y luego las inventó en su informe oficial 1. Empleó este mismo medio para la exploración de la región antártica. La expedición de Berg de 1928 al Polo Sur fue cuidadosamente preparada y provista de grandes medios. El campamento base, en la punta norte de la isla Roosevelt, en el mar de Ross, contaba con laboratorios, talleres, almacenes, una estación de radio y un hospital. En esta base, llamada Little America, vivieron 14 meses 42 hombres. De allí partió Berg en avión para dar la vuelta al Polo Sur, que sobrevoló el 29 de noviembre de 1929. Su piloto en ese vuelo fue Bernd Balchan.
Descubrió la tierra llamada Meriverland de importantes cadenas montañosas y exploró la tierra de Eduardo VII. Dando pruebas de gran valor, pasó el invierno de 1934 solo en una cabaña a casi 200 kilómetros de Little America, con objeto de obtener datos científicos. Espoleado por los éxitos obtenidos, Byrd organizó otras 3 expediciones entre 1939 y 1955, en las que se sirvió, además de aviones, de helicópteros y submarinos, permitiendo conocer cada vez mejor la Antártida y estableciendo su continentalidad. Organizó la Operación Iyun, cuya denominación oficial era de United States Navy Antarctic Development Program 1946 a 47 o Programa de Desarrollos Antárticos de la Armada de los Estados Unidos. Se trataba de una serie de maniobras militares que tenían por objeto probar equipos militares y tropa en condiciones antárticas. Estas maniobras tendrían continuidad con la Operación Windmill 1947 a 1948 y la Operación Deep Freeze 1955 a 1956. Autores han especulado sobre la figura de Byrd, relacionándole con la teoría de la Tierra hueca. Afirman que en uno de sus vuelos descubrió una entrada a dicho mundo en el interior de la Tierra. En 1957, el escritor italiano F. Amadeo Giannini publicó The Worlds Beyond the Poles 2, Los mundos más allá de los polos, en que afirmaba, sin aportar ninguna prueba, que en febrero de 1947, el aviador estadounidense Richard D. Byrd, 1888 a 1957, había intentado ser el primer humano en llegar al Polo Norte y encontró una entrada a un mundo subterráneo. El supuesto hallazgo no habría salido a la luz porque el ejército de U habría callado a Byrd, aunque las declaraciones del aviador sobre sus exploraciones ofrecerían pistas bajo la opinión de estos autores, y que se señala que todo lo que escribió en su diario fue totalmente real. Tras décadas de exploraciones aéreas y terrestres, innumerables exposiciones fotografías satelitales de muy diferentes naciones, con muy diferentes intereses en la región, no se han encontrado indicios de que dicha teoría sea cierta. Interesante, no hay indicios. Pero sí apareció el libro de Pants y notas de todo el relato que ofreció a un buen amigo antes de morir, para que éste lo publicara y el mundo supiera la verdad, ya que es su primera expedición y al contar su relato a sus superiores, le prohibieron contar semejante relato. Relatamos pues un apéndice del asunto. Debo escribir este diario a escondidas y en absoluto secreto. Se refiere a mi vuelo ártico del 19 de febrero del año 1947. Vendrá un tiempo en el que la racionalidad de los hombres deberá disolverse en la nada y entonces se deberá aceptar la inevitabilidad de la verdad. Yo no tengo la libertad de divulgar la documentación que sigue, quizás nunca verá la luz, pero debo, de cualquier forma, hacer mi deber y relatarla aquí con la esperanza de que un día todos puedan leerla, en un mundo en el que el egoísmo y la avidez de ciertos hombres ya no podrán suprimir la verdad. Del libro de a bordo. Tenemos considerables turbulencias. Ascendemos a una altitud de 2.900 pies, aproximadamente 885 metros. Las condiciones de vuelo son de nuevo buenas. Se pueden ver enormes masas de nieve y hielo bajo nosotros. Notamos en la nieve bajo nosotros un tono amarillento. Ese cambio de color sigue un patrón preciso. Descendemos para poder observar mejor este fenómeno. Ahora podemos reconocer distintos colores. Vemos también patrones rojos y lila. Sobrevolamos la región otras 2 veces y después volvemos al curso en que estábamos. Volvemos a chequear la posición con nuestra base, transmitimos todas las informaciones referentes a los patrones y a los cambios de color del hielo y la nieve. Nuestras brújulas se han vuelto locas, ambas, la brújula giroscópica y la brújula magnética, giran y vibran. Ya no podemos comprobar nuestra posición y dirección con nuestros instrumentos, solo nos queda la brújula solar. Con ella podemos mantener la dirección. Todos los instrumentos funcionan titubeantemente y extremadamente lentos. Sin embargo, no podemos determinar una congelación. Podemos distinguir montañas ante nosotros. Nos situamos a 2.950 pies,
aproximadamente 900 metros. De nuevo tenemos fuertes turbulencias. Hace 29 minutos que hemos visto las montañas por primera vez, no nos hemos equivocado. Es toda una cadena montañosa. No es especialmente grande. Nunca antes la había visto. Entre tanto estamos directamente sobre la cadena montañosa. Seguimos volando en línea recta, siempre en dirección norte. Tras la cadena montañosa hay verdaderamente un pequeño valle. A través del valle serpentea un río. ¿Estamos asombrados? Aquí no puede haber un valle verde, aquí hay cosas que no concuerdan. Bajo nosotros debería haber masas de hielo y nieve. A babor las pendientes de las montañas arboladas con altos árboles. Toda nuestra navegación ha dejado de funcionar. La brújula giroscópica se balancea continuamente en un ir y venir. Desciendo ahora a 1550 pies, aproximadamente 470 metros. Hago girar acusadamente al avión hacia la izquierda. Ahora puedo ver mejor el valle bajo nosotros. Sí, es verde, está cubierto de árboles y zonas de musgo. Aquí dominan otras condiciones de iluminación. En ningún lado puedo ver el sol. Hacemos de nuevo una curva a la izquierda. Ahora divisamos bajo nosotros un animal adulto. Podría ser un elefante. No. Es increíble, parece un mamut. Pero de verdad es así. Tenemos bajo nosotros un mamut adulto. Ahora bajo aún más, ahora estamos a una altura de 1000 pies, aproximadamente 305 metros. Observamos al animal con los prismáticos. Ahora es seguro, ¿es un mamut o un animal que se le parece mucho al mamut? Radiamos las observaciones a la base. Sobrevolamos entre tanto otras montañas más pequeñas. Yo estoy mientras tanto totalmente asombrado. Aquí hay cosas que no concuerdan, todos los instrumentos vuelven a funcionar. Empieza a hacer calor. El indicador nos dice que estamos a 74 grados Fahrenheit, aproximadamente 23 C. Mantenemos nuestro curso. Ya no podemos localizar a nuestra base, puesto que la radio ha dejado de funcionar. El terreno bajo nosotros se vuelve cada vez más plano. No sé si me expreso correctamente, pero todo da una impresión de completa normalidad, y ante nosotros se levanta con absoluta claridad una ciudad. Esto sí que es imposible. Todos los instrumentos dejan de funcionar. Todo el avión empieza ligeramente a tambalearse. Dios mío. A babor y estribor aparecen a ambos lados extraños objetos voladores. Son muy rápidos y se nos acercan. Están tan cerca que puedo ver claramente su distintivo. Es un interesante símbolo sobre el que no quiero hablar. Es fantástico. No tengo ni idea de dónde estamos. ¿Qué nos ha pasado? No lo sé. Manejo mis instrumentos, pero siguen sin funcionar en absoluto. Entretanto hemos sido rodeados por los discos voladores en forma de plato. Parece que estamos prisioneros. Los objetos voladores irradian un brillo propio. Nuestra radio emite unos chasquidos. Una voz nos habla en lengua inglesa. La voz tiene acento alemán. Bienvenido a nuestro territorio, almirante. En exactamente 7 minutos les haremos aterrizar. Por favor, relájese, almirante, está usted en buenas manos. De aquí en adelante nuestros motores dejan por completo de funcionar. El control de todo el avión está en manos ajenas. El avión gira en torno a sí mismo. Ningún instrumento reacciona ya. Recibimos precisamente otra comunicación por radio que nos prepara para el aterrizaje. A continuación empezamos sin demora con el aterrizaje. A través de todo el avión pasa un suave temblor apenas perceptible. El avión baja hasta el suelo como en un inmenso e invisible ascensor. Levitamos de manera totalmente suave hasta ahí. El contacto con el suelo apenas se nota. Solo hay un ligero y corto choque. Hago mis últimas anotaciones de a bordo a toda prisa. Viene un pequeño grupo de hombres hacia nuestro avión. Todos ellos son muy altos y tienen cabellos rubios. Más atrás veo una ciudad iluminada.
Parece resplandecer en los colores del arco iris. Los hombres están aparentemente desarmados. No sé lo que ahora nos espera. Claramente, una voz me llama por mi nombre y me ordena abrir. Obedezco y abro la portilla de carga. Aquí terminan las anotaciones en el libro de a bordo. Todo lo que sigue lo escribo de memoria. Es indescriptible, más fantástico que toda la fantasía, y si yo mismo no lo hubiera vivido, lo calificaría de completa locura. Nosotros dos, mi operador de radio y yo, somos conducidos fuera del avión y saludados con suma amabilidad. Entonces nos conducen a un disco deslizante, que aquí utilizan como medio de locomoción. No tiene ruedas. Con enorme rapidez nos acercamos a la brillante ciudad. El esplendor de colores de la ciudad parece provenir del material parecido al cristal en que está construida. Pronto nos paremos ante un imponente edificio. Semejante arquitectura no la había visto hasta ahora en ninguna parte. No es comparable con nada. La arquitectura es como si proviniera directamente de la mesa de dibujo de un Frank Lloyd Wright, o bien podría estar sacado de una película de Buck Roger. Nos dan una bebida caliente. Esta bebida sabe diferente a todo lo que yo haya disfrutado. Ninguna bebida, ninguna comida tiene un sabor comparable. Sabe sencillamente distinto, pero sabe de maravilla. Han pasado unos 10 minutos, cuando dos de estos extraños hombres que tenemos por anfitriones se acercan a nosotros. Se dirigen a mí y me comunican sin lugar a dudas que debo acompañarles. No veo otra alternativa que cumplir su orden. Por tanto, nos separamos. Dejo a mi operador de radio y sigo a los dos. Poco después llegamos a un ascensor, en el que entramos. Nos movemos hacia abajo. Cuando nos detenemos, la puerta se desliza silenciosamente hacia arriba. Caminamos por un pasillo largo en forma de túnel e iluminado por una luz color rojo claro. La luz parece emanar de las paredes mismas. Llegamos ante una puerta grande. Ante esta gran puerta nos paramos y permanecemos así. Sobre la gran puerta se encuentra un letrero acerca de cual nada puedo decir. Sin ningún ruido se desliza la puerta a un lado. Una voz me exhorta a entrar. No se preocupe, almirante, me tranquiliza la voz de uno de mis dos acompañantes. El maestro va a recibirle. De manera que entro. Estoy deslumbrado. La multitud de colores, la luz que llena la habitación, mis ojos no saben a dónde mirar y tienen primero que acostumbrarse a las condiciones. Pasa un rato hasta que puedo reconocer algo de lo que me rodea. Lo que ahora veo es lo más bonito que he visto nunca. Es más espléndido, más bonito y más suntuoso de lo que yo podría describir. Creo que ningún idioma puede resumir con palabras lo que puede ver. Creo que a la humanidad le faltan palabras para ello. Mis observaciones y reflexiones fueron interrumpidas por una voz melodiosa y cordial. Le doy la bienvenida. Se aúde de la forma más cordial bienvenido en nuestro país, almirante. Ante mí está un hombre de gran estatura y una fina cara marcada por la edad. Está sentado a una imponente mesa y me da a entender con un movimiento de la mano que debo sentarme a una de las sillas. Le obedezco y me siento. Después junta sus manos de forma que se tocan las puntas de los dedos. Me sonríe. Nosotros le hemos hecho venir, porque tiene de un carácter consolidado y arriba en el mundo goza de una gran fama. ¿Arriba en el mundo? Me falta el aliento. Sí, contesta el maestro a mis pensamientos, Está ahora en el imperio de los Ariani, en el interior del mundo. No creo que nosotros tengamos que interrumpir su misión mucho tiempo. De pronto será conducido a la superficie de la Tierra, pero antes le voy a comunicar por qué yo le hice venir, almirante. Nosotros seguimos los acontecimientos que se producen arriba sobre la Tierra. Nuestro interés fue despertado cuando se lanzaron las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En aquella mala hora fuimos a vuestro mundo con nuestros platillos volantes cuando expedimos sobre vuestro mundo de superficie nuestros medios voladores, los Flugelrats. Teníamos que ver personalmente lo que hizo vuestra raza. Entretanto ya hace mucho de eso, y vosotros diríais que es historia. Pero es para nosotros significativo. Por favor, déjeme continuar. Nosotros no nos hemos inmiscuido en vuestras escaramuzas y guerras.
Vuestras barbaridades las hemos consentido. Pero mientras tanto habéis empezado a experimentar con fuerzas que en realidad no estaban pensadas para los hombres. Esto es la fuerza atómica. Ya hemos intentado algunas cosas. Hemos hecho llegar mensajes a los estadistas del mundo, pero ellos no creen en la necesidad de escucharnos. Por este motivo fue Ue elegido. Ue debe ser nuestro testigo de que nosotros y este mundo en el interior de la Tierra existimos, que nosotros aquí realmente existimos. Mire a su alrededor, y Ue pronto comprobará que nuestra ciencia y nuestra cultura están varios miles de años por delante de las vuestras. Mire Ue de almirante. Pero, interrumpí al maestro, ¿qué tiene esto que ver conmigo, señor? El maestro parecía sumergirse en mí, y después de que durante un largo rato me había examinado, me contestó: vuestra raza ha alcanzado un punto de no retorno. Tenéis a personas entre vosotros que estarían dispuestos antes a destruir la tierra entera antes que perder su poder, el poder que ellos creen conocer. Yo de nuevo le di a entender con un movimiento de cabeza que seguía sus explicaciones. El maestro continuó hablándome: ya desde hace 2 años intentamos una y otra vez contactar con vosotros. Pero todos nuestros intentos son contestados con agresividad. Nuestros platillos voladores son perseguidos por vuestros aviones de combate, atacados y disparados. Ahora debo decirle, hijo mío, que una enorme y nefasta furia se levanta, que una poderosa tormenta barrerá su país, y durante mucho tiempo arrasará. Desconcertados ante ello estarán vuestros científicos y ejércitos y no podrán ofrecer ninguna solución. Esta tormenta tiene poder de aniquilar toda la vida, toda la civilización de BDC, de forma que toda cultura podría ser destruida y todo podría hundirse en el caos. La gran guerra que acaba de terminar es solo un preludio de lo que puede venir sobre vosotros. Para nosotros aquí esto se hace patente hora tras hora de manera más clara. Parta de la base de que me equivoco. La historia supuesta de Ver fue escrita por un periodista que lo entrevistó y se publicó en el diario chileno El Mercurio. No, ya vino una vez la época oscura sobre nosotros, y duró 500 años, le repliqué yo al maestro. Así es, hijo mío, me contestó, los tiempos sombríos cubrirán vuestro país de cadáveres. Y sin embargo parto de la base de que algunos de vuestra raza sobrevivirán a esta conflagración. Lo que después ocurrirá no puedo revelarlo. Nosotros vemos en un futuro lejano surgir una nueva tierra que será construida con los escombros de vuestro viejo mundo, y os acordaréis de sus tesoros legendarios y los buscaréis. Y mira, los tesoros legendarios estarán aquí con nosotros. Nosotros somos aquellos que los mantenemos hasta. Cuando haya comenzado ese futuro, nos presentaremos a vosotros, ayudaremos a los hombres a revivificar su cultura y su raza. Quizá hayáis aprendido entonces que guerra y violencia no conducen al futuro. Para el tiempo que entonces seguirá, se os hará accesible antiguos conocimientos que ya tuvisteis una vez. D.V.D., hijo mío, espero que vuelva a la superficie con estas informaciones. Con esta exigencia terminó el maestro su exposición y me dejó muy desconcertado, pero para mí estaba claro que el maestro tendrá razón. Por consideración o por humildad, no lo sé, me despedí de todas formas con una ligera inclinación. Antes de que pudiera perderme aparecieron mis 2 acompañantes, los que me habían conducido hasta aquí. Me indicaron el camino. Yo me volví hacia el maestro. Había una cálida y amistosa sonrisa en su vieja y noble cara. Le deseo de un buen viaje, hijo mío, hizo por último el signo de la paz y entonces nuestro encuentro había llegado ineludiblemente a su fin. Volvimos rápidamente hacia nuestro ascensor. Nos movimos hacia arriba. Entretanto me explicó uno de mis 2 firmes acompañantes que tras finalizar la conversación con el maestro teníamos prisa de verdad. El maestro en ningún modo quería retrasarnos más, y además era importante que yo llevase inmediatamente el mensaje recibido a mi raza, me aclaró. A todo esto yo no dije nada. Cuando fui conducido hasta mi operador de radio, comprobé que él probablemente tenía miedo, esto al menos se reflejaba en su cara. Todo está en orden, no hay de qué preocuparse, Javi, todo es ok, intenté quitarle el miedo. Junto con nuestros acompañantes,
fuimos de nuevo al disco deslizante, que muy velozmente nos devolvió a nuestro avión. Los motores ya estaban en marcha y nos encontramos inmediatamente a bordo. Había una atmósfera de tremenda prisa, la necesidad de actuar rápido era evidente. Inmediatamente después de que cerramos la portilla, nuestro avión fue elevado en las alturas por una fuerza inexplicable para mí, hasta que volvimos a encontrarnos a 2.700 pies, aproximadamente 825 metros. Fuimos acompañados por 2 de sus platillos. Se mantuvieron no obstante a una cierta distancia de nosotros. El velocímetro no indicaba en todo el tiempo velocidad alguna, a pesar de que ésta había aumentado enormemente. Nuestra radio no obstante funcionaba, y de esta forma recibimos un último mensaje de los objetos voladores que nos acompañaban. A partir de ahora puede volver a utilizar todos sus equipos, almirante, sus instrumentos vuelven a ser funcionales. Nosotros le dejaremos ahora. Hasta la vista. Seguimos con nuestros ojos a los objetos voladores hasta que se perdieron en el cielo azul pálido. De inmediato tuvimos a nuestro avión de nuevo bajo control. No hablamos entre nosotros, cada cual estaba demasiado ocupado con sus pensamientos. Última anotación en el libro de a bordo. Nos encontramos de nuevo sobre vastas regiones cubiertas de nieve y hielo. Estamos todavía aproximadamente a 27 minutos de vuelo de la base. Podemos enviar mensajes por radio y nos responden. Radiamos que todo es normal. La base está contenta de que vuelva a haber comunicación. Tenemos un aterrizaje suave. Yo tengo un encargo. Fin de las anotaciones en el libro de a bordo. Murió el 11 de marzo de 1957 en Boston, mientras dormía. Estaba preparando otra expedición con objeto del Año Geofísico Internacional 1957 a 58. En definitiva, todo se va armando, poco a poco. Miles de culturas ancestrales nos van relatando cosas sobre esa tierra. Los primeros gigantes de Tartaria procedían del norte, polo geográfico, en el sur los admitas. Hablemos pues de ese pueblo con la cabeza alargada que por tantos y tantos lugares se expansionó, pues estos eran los ancestros de los atlantes, y de los atlantes surgieron los líderes de las culturas piramidales de todo el planeta, tanto egipcios como mayas, incas, iberos, etc. Ellos fueron los supervivientes de la hecatombe que sufrió el planeta, y junto con moradores de otras razas complementaron la estructura de la nueva civilización tras la gran tribulación geográfica planetaria. El preadanismo fue una opinión sostenida a mediados del siglo XVII por Isaac de la Peyrere, 1594 a 1676, calvinista y gentilhombre de la casa de Luis II de Borbón, en un libro publicado en el año 1655. La Peyrere pretendía en este libro que Adán no fue el primer hombre, sino únicamente el tronco del pueblo hebreo, y que antes de Adán la tierra ya estaba cubierta de poblaciones preadamitas, y se fundamentaba en algunas expresiones del propio Génesis y en un pasaje del capítulo 5 de la Epístola a los Romanos de San Pablo. Posteriormente se retractó de ello convirtiéndose al catolicismo. La Peyrere se desempeñó como secretario del príncipe de Condé. Bajo sus órdenes estuvo trabajando en una casa al sur de Holanda, donde conoció a la recientemente abdicada reina Cristina de Suecia. Se dice que Cristina financió su publicación sobre la hipótesis preadámica. La intención de la reina junto con otros nobles del momento era negociar y planear crear un estado teocrático y político que abarcara el mundo entero, lo que implicaba el derrocamiento del rey católico de Francia, entre otras cosas. Estado teocrático es la forma de gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante y las políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión dominante. En su obra Praea Amitae, publicada en latín en 1655 y en inglés como Membefore Adam en 1656, la Peyrere argumentó que las palabras de Pablo en el capítulo 5, versos 12 a 14 de su epístola a los romanos debe interpretarse de tal manera que, si Adán pecó, en un sentido moralmente significativo,
debía haber existido una ley, ya establecida antes de Adán, según la cual pecó. Si la ley fue quebrantada por Adán, tuvo que haber un mundo sin ley antes de que Adán pecara, y ese mundo era habitado por seres humanos. Por lo tanto, según la Peirere se presentaron dos creaciones de Dios, primero la creación de los gentiles y luego la de Adán, el cual fue padre de los judíos. Para justificar la existencia de los preadamitas, la Peirere argumentó que después del asesinato de Abel, que el Génesis narra, Caín tomó como esposa a una mujer que no era de la descendencia de Adán e inició la construcción de una ciudad. Esta teoría de los orígenes de la humanidad se convirtió en la base para algunas teorías del siglo XIX como el poligenismo y el racismo moderno. En 1656, después de una gran indignación de la sociedad por la publicación de la obra, Praedamitae fue quemada públicamente en París y la Peirere estuvo encarcelado brevemente, pero fue puesto en libertad después de que, supuestamente, se retractó de sus opiniones. En Europa, durante el siglo XIX, el concepto del poligenismo y la hipótesis preádámica se volvieron atractivas para aquellos que estaban decididos a demostrar la inferioridad de los pueblos no occidentales. En los EU, la teoría preádámica estuvo en sintonía con estudiosos que se rehusaban a creer que las razas que no eran blancas fueran descendientes de Adán. El médico Samuel Morton, por ejemplo, combinó la hipótesis preádámica con medidas craneales para construir una teoría de diferencia racial y así apoyar la idea de una esclavitud justificada. La Biblia no indica en ningún pasaje que antes de Adán y Eva no existiera vida sobre el planeta Tierra, y por lo tanto concluir contundentemente que no la hubo sería inválido y ilógico. Además, el pasaje de Jeremías 4 y 23 describe la condición del mundo previo a la creación de Adán y Eva y narra brevemente lo ocurrido antes, describiendo detalles de un mundo con habitantes y ciudades que quedó deshabitado y en ruinas, y da más información revelando que Dios asoló ese mundo ejerciendo el ardor de su ira, asolando la tierra y dejándola enlutada, aunque Dios decide no destruir la tierra por completo. De hecho, el primer poblador colocado en la tierra no fue Adán. De ello da buen relato el libro de Urantia para los más interesados. Sin ir más lejos, los dinosaurios pertenecen a una era preádámica ocurrida millones de años antes de Adán y Eva. Parece que Dios ha diseñado criaturas de otros tipos en otras eras, algunas de llamar la atención como el tiburón prehistórico Helicoprion que vivió se estima hace unos 290 millones de años. Pero también hay indicios de que ciertas civilizaciones preadámicas estuvieron practicando experimentación genética y creando seres, sobre todo híbridos humano-animales, algo que no nos debe de extrañar puesto que nuestra civilización lleva pasos agigantados en conocimientos genéticos. La cultura egipcia nos lo muestra en sus pinturas, pero muchas más lo hacen, son figuras reales y no ilusorias, eso marca la diferencia. Aprendamos a ver las cosas como son, y no como las quieren interpretar otros. Con base en el texto bíblico y considerando la genealogía del ser humano desde Adán, el primer ser humano en nuestra era, es razonable estimar que de Adán a nuestra época han transcurrido unos 6.000 años aproximadamente. Hubo 76 generaciones desde Adán hasta Jesús, las cuales están registradas en Mateo 11 y 38, listándolas desde Jesús y regresando hacia Adán. La historia desde que Dios compone el mundo y desde Adán a nuestra época es apenas una mínima parte de la edad de historia de nuestro planeta y del universo. La edad adámica, según deja entrever la Biblia, tendrá una duración de 7.000 años. Investigaciones más recientes sobre el ADN mitocondrial que apuntarían a recalibrar el reloj de ADN mitocondrial indicarían que la Eva mitocondrial vivió hace apenas unos 6.000 años. ¿Vamos hilando el asunto? Muchas veces más de un estudioso bíblico o predicador cristiano con mucho entusiasmo y pasión por la Biblia, pero con una gran ignorancia de evidencia física y científica, ha quedado en ridículo al defender una edad del planeta y del universo de 6.000 años ante la aplastante evidencia científica de un universo, de una Tierra y de múltiples yacimientos de miles de millones de años. Pero no se debe esperar de la Biblia un libro de ciencias, aunque brinda datos interesantes para analizar. Las principales enseñanzas en los primeros capítulos de Génesis son que Dios es el responsable y creador del universo, de los animales y el hombre. Tal vez haya ido creando diferentes universos y seres distintos en distintas etapas, tal vez fue un gran genetista de la era adámica.
Como detalle anecdótico que suma al relato, acabaremos con un texto extraído del blog de Horacio Belmont, fundador y actual presidente del Grupo Elran. Este grupo es uno de los equipos de investigación psíquica de habla hispana más serios, responsables y autorizados de los últimos tiempos. La misión principal de este grupo es la de desvelar todos los misterios, incógnitas y mitos de la historia del hombre. También se han propuesto desenmascarar todas las falsas doctrinas y enseñanzas con sus respectivos guías y dirigentes. Cuando se echa mano a los extraterrestres para explicar la existencia de la raza humana, ya hay que sospechar de una fabulación. Los extraterrestres dan para todo, pero en el fondo solo sirven para que la élite nos mantenga entretenidos mientras ellos hacen de las suyas. Esta es la disparatada idea de Corey Goode respondiendo a la pregunta sobre quién nos creó. La raza humana, en realidad, provino de la civilización del interior de la Tierra, habitada por hombres primordiales, y nuestro verdadero padre fue uno de ellos, Jehová, Loki, Yahvé, Satanás, entre muchos de sus nombres. Y no fue creación sino clonación. En efecto, de sus propias células surgieron los famosos Adán y Eva, que fueron personajes reales y no mitológicos. Jehová era un experto genetista que fue presa del ego, y la clonación de Adán y Eva tuvo precisamente el propósito de ser adorado como un dios. Pero para que sus criaturas no fueran como él, los hizo mortales. Los hombres primordiales no mueren, sino que ascienden automáticamente cuando llegan a un determinado punto de la evolución, al reino crístico. Todos tenemos derecho a este reino porque es nuestro destino, y finalmente ascenderemos a él. Jesús, precisamente, que en su encarnación anterior era un hombre primordial, vino a prevenirnos contra Jehová y a enseñarnos ese camino. En este punto comenzamos a revolver los pensamientos, incluso a renegar de lo que se ha recibido. La no aceptación es una de las primeras respuestas a los conocimientos que rompen las estructuras paradigmáticas de lo establecido, de lo que es inamovible, pues se toma como verdad, pues aquí comienza un paradigma nuevo, para entender lo que nunca se ha nombrado, y ha sido oculto a la humanidad, hasta el momento en que tuviera capacidad para aceptar, entender y asumir. La Tierra es hueca, pero esperen un momento, no solo la Tierra es hueca, sino que todos los planetas del sistema solar son huecos, y las civilizaciones más avanzadas son las que viven en su interior, las que están afuera son las más tardías, sobre todo por la poca durabilidad en relación a las otras y por la poca protección real contra todo tipo de eventos. Como curiosidad, sobre el Sol central existe incomprensión en ese sentido, pero claro, hay miles de cosas de contar, pues no sabemos cómo es posible, pero lo vamos a relatar. El Sol central no es algo añadido, sino que es origen, es decir, el Sol es lo primero que nace, lo explicaremos en la creación de universos y origen de la materia. Lo mismo ocurre en nuestro Sol exterior, que acabará siendo de la misma forma cerrado por sus llamaradas solidificadas en su exterior. Ojo, el Sol no quema, no produce calor, son como portales. Podríamos ver por los agujeros negros de su interior cuando están activos de manera brutal, luego se concentran. Entendamos pues que los ritos bíblicos, los indios, los mayas, los aztecas, los egipcios, todos nos hablan de los de la tierra, los de dentro de la tierra, los del interior de la tierra y los de los cielos. Si quieren ustedes aplicar un domo, lo pueden hacer en el interior de la tierra. Efectivamente es un domo en la perspectiva, pero una esfera en la realidad. Salir del interior del planeta es salir de la esfera. ¿Vamos entendiendo? Ahora ya saben de dónde han quitado el relato, para liar la torta, y que no sepamos de dónde viene y de dónde sale lo que sale. Como aclaración para los expertos, la máxima perforación que se ha logrado oficialmente son 15 kLm. Así que ya me dirán que van a saber si eso apenas significa rayar el pelo de la cabeza, si sabemos que la distancia es de 6.400 kl. O sea, ni fu ni fa. Tras el cambio climático natural, pues la Tierra no posee punto de apoyo, y las condiciones circunstanciales en el universo, de nuevo se deshiela y nos deja ver restos de algunas de las civilizaciones que antes moraban, aunque tienen prohibida la entrada más allá de cierta limitación, pues no pueden pasar nada más que aquellos embajadores o personas habitantes del interior y alguno que otro mandatario para recibir las órdenes pertinentes.
Pero es cierto que hay mucho más, pues aparte de los internos, otras razas se han situado muy cerca, todas por supuesto de tipo humanoide, y existe una raza de humanos de descendencia atlante que se han separado totalmente de la civilización desde una de las guerras después de la Hecatombe, y vivían en las altas montañas, de aspecto completamente humanos, porque son similares. Salvo en conocimientos, tecnología y otro tipo de conciencia paradigmática, los arios llegaron a acuerdos con los intraterrenos, y junto a los estadounidenses consolidaron el Cuarto Reich, a partir de los enfrentamientos en las cercanías antárticas de Nueva Suabia, dando luego lugar a distintas operaciones, como el Proyecto Manhattan, etc. Y pasando muchos de los nazis a las filas del poder americano, logrando así una hegemonía mundial en casi todos los aspectos. ¿Solo estamos abriendo la caja de los vientos? ¿Solo estamos raspando la yema de los dedos? Podríamos estar hablando de esto meses, incluso años. Pues como podrán entender, son las puertas del planeta. Solo recuerden cuántos políticos, artistas, gente importante y miles de personas relevantes pasaron por la Antártida en estos 2 años y medio. Solo busquen y armarán el relato a la perfección. ¿Continuará?